Saludos, bienvenidos a una nueva guía de cine en el canal de YouTube de la Biblioteca Regional. Kurt Russell ha cumplido 70 años, un actor que ha tenido una carrera y va a seguir teniendo una carrera plagada de éxitos y desde luego del reconocimiento y del cariño popular. En muchas de sus interpretaciones hemos visto cómo el papel que le tocaba en suerte era alguien duro, era alguien en algunos momentos más allá de los límites de la ley, pero en muchas ocasiones ha sido alguien que ha tenido un pulcro y exigente sentido del deber. Así que hoy vamos a dedicar nuestra guía de cine a esos momentos en los que incluso con personajes oscuros o con personajes con sus matices y con sus grises, el sentido del deber estaba siempre ahí y además ha estado en situaciones de lo más curioso, desde un analista desorientado en un avión secuestrado, a alguien armado con un lanzallamas intentando acabar con una amenaza procedente de otro mundo, a un viajero que va más allá de las estrellas, o a alguien con parche en el ojo que debe cruzar una ciudad postapocalíptica para salvar a alguien que está secuestrado. Kurt Russell, más allá del deber y felices 70 años. Rescate en Nueva York, rescate en Los Ángeles, nos va a faltar rescate en DC porque no hay dos sin tres. Pero me parece que estamos ya fuera de cuentas, se nos está pasando el tiempo. Necesitamos completar esta trilogía. Venga, Kurt Russell, John Carpenter, ¿a qué estáis esperando? De las 7 películas de Kurt Russell que vamos a analizar hoy, 3 de ellas están dirigidas por John Carpenter, una asociación que ha tenido bastante éxito y además yo creo que de esas veces en las que un actor y un director encajan tan perfectamente como por ejemplo Cary Grant y Alfred Hitchcock o como por ejemplo Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese o Tom Hanks y Steven Spielberg. Es decir, las asociaciones entre un actor que sabe encarnar lo que necesita el director y un director que sabe sacarle todo el partido a un actor son múltiples y hoy una de ellas es la de la asociación de las colaboraciones entre Kurt Russell y John Carpenter. Más adelante vamos a hablar de La Cosa, pero ahora mismo nos vamos a detener en dos películas que tienen un argumento muy similar y que además el personaje es el mismo, es Snake Plissken, ese tuerto, ese parche en el ojo, uno de los más famosos de la historia del cine, alguien completamente al margen de la ley, pero a quien se recurre cuando se necesita algo que va más allá de todo lo que un gobierno, por duras que sean las circunstancias, es capaz de conseguir por sí mismo. Son dos películas, 1997 Rescate en Nueva York y 2013 Rescate en Los Ángeles, que se reparten una y otra una premisa muy similar. Antes de entrar con ellas muy someramente, 1997 Rescate en Nueva York se estrena en 1981, 2013 Rescate en Los Ángeles se estrena en 1996 y si jugamos con las fechas y los títulos, como cabe la posibilidad de un 2029 Rescate en DC, por la alusión a Washington y a las famosas ciudades estadounidenses que se pueden resumir en dos iniciales. Y ese 2029 Rescate en DC se podría haber estrenado en 2011 o podría haberse estrenado en 2014. Lo cierto es que ya se nos ha acabado el tiempo, pero desde luego tanto John Carpenter como Kurt Russell están ahí. La pena es que no haya habido presupuesto para repetir una tercera vez esta historia en la que básicamente tenemos el recurso de un gobierno incapaz, a alguien que está al margen de la ley para solucionar una situación en la que la hija del presidente de los Estados Unidos, un personaje relevante, ha sido secuestrado por unos malhechores y se encuentra retenida en una ciudad en la que la ley ya ha dejado de carecer de sentido y en la que no tiene poder. Aquí lo que vemos es cómo ese elemento del deber es el que, evidentemente, con amenaza de por medio y con chantaje, pero es el que anima al personaje de Kurt Russell a cumplir su misión, una misión encomendada por la máxima autoridad, pero una máxima autoridad que carece de autoridad y sobre todo carece de fuerza para llevar a cabo lo que se le tiene que encargar a un mercenario. No es otra la posición que ocupa el personaje de Kurt Russell.
vemos que a pesar, como sucede en muchas ocasiones en el cine, en la literatura, a pesar de que se recurre a un personaje marginal, un personaje que está zambullido prácticamente en la delincuencia y en la ilegalidad, sin embargo sí que tiene unos principios éticos y morales que, a pesar del chantaje al que se vea sometido o la amenaza a la que se le somete, sí que va a ser capaz de cumplir su misión, pero además dejando claro que quien se supone que ostenta el poder y debería tener, no vamos a decir la ejemplaridad, pero sí por lo menos una cierta categoría de respeto de la ley, las normas, la moralidad, carece por completo de todas estas atribuciones, y el personaje al que atribuiríamos esa condición de marginal, de apartado de la ley, de desecho de la sociedad, resulta ser quien tiene precisamente unos principios, unos valores y una altura moral desde luego más destacable. Y sin duda, un personaje así de atípico, la encarnación que hace de él Kurt Russell es quizá más creíble precisamente por el propio físico del actor, por su mirada, aunque en este caso además todavía más en singular, porque el personaje de Snake lleva un parche en el ojo porque es tuerto, y es un único ojo el que va a ser capaz de trasladar esa mirada, pero sí que vamos a ver sus reacciones frías, cerebrales, pero sobre todo llevados por un convencimiento de que si está haciendo lo correcto no es por la misión que se le encomienda, sino por seguir rigiéndose por sus propios principios. Es un clásico, 1997, Rescate en Nueva York, y no es una secuela a desmerecer la de 2013, Rescate en Los Ángeles, pero sí que es cierto que en esas décadas que ha transcurrido entre el rodaje de una y otra, tenemos también el discurso de John Carpenter, un director que siempre trata en sus películas de colocar al espectador frente a algunos de los dilemas del individuo en la sociedad, y además estas dos películas son de las que se escaparían de ese ciclo habitual en John Carpenter, perdón, que es el de encerrar a la gente en un espacio del que no pueden salir. En este caso sí que es cierto que lo que haces es trasladar a los personajes a una ciudad o un área de la ciudad en la que el peligro está ahí, pero en fin, yo creo que tampoco podemos hablar de encierro cuando dispones de toda una ciudad a tu alrededor. Pero en cualquier caso, ya digo, esos principios morales que hacen que el personaje que interpreta Kurt Russell sea un ejemplo de esa rectitud en cuanto a los deberes impuestos desde fuera, pero sobre todo autoimpuestos desde dentro. Ven, aliencito bonito, ven, ven que te encuentre, si solo quiero jugar un poco contigo. No seas tímido, si ya he visto la película y ya sé cómo termina, si al final nos hacemos buenos amigos. Ven, ven, ven bonito. Seguimos con John Carpenter, continuamos encerrados con John Carpenter, ya hemos tratado que es uno de sus temas favoritos, el de encerrar a la gente en sitios, y además tenemos a un personaje, uno de los expedicionarios, de los habitantes de este hábitat tan peculiar, que es la base antártica de La Cosa. Película del año 1982, remake del Enigma de Otro Mundo, y película que posteriormente tendría ya en este siglo, en el siglo XXI, una versión que creo que puede funcionar al mismo tiempo como precuela, como reinicio, como, como continuación, como precuela y como reinicio. Es una interpretación, aunque cuando se termina de ver la película se sabe muy bien en qué posición estamos, pero podría funcionar perfectamente como cualquiera de esas tres propuestas. Pero nos vamos con la de 1982, porque es ahí donde está Kurt Russell, que es el actor que celebramos, conmemoramos sus 70 primeros años, esperamos que sean muchos más, ofreciéndonos grandes papeles, como en este caso, también un personaje quizás no tan extremo como en otras de sus películas, pero también muy sujeto a un deber, y en este caso no tanto el deber de la supervivencia o de la autoprotección, sino también un deber para con el resto de sus compañeros. En este sentido, la cosa funciona casi como algunas películas de ambientación bélica. En este caso, una expedición en la Antártida ha descubierto los restos de una nave espacial y rescatan, encerrado en un bloque de hielo, un cuerpo procedente, como decía el título de la película, la primera adaptación al cine de la novela,
un enigma de otro mundo, algo que procede de otro planeta, pero que supone un misterio a desentrañar. Y en este caso el misterio a desentrañar lo que va a terminar es desentrañando él, en el sentido de sacar las entrañas de fuera, aparte de los habitantes de esta base. Claro, aquí lo que nos vamos a encontrar es como lo hemos visto también en Alien, por ejemplo, un ambiente del que no se puede escapar, puedes salir de la base, pero fuera lo que hay es el hielo antártico y no tienes ningún sitio a donde ir, pero sí que tienes una amenaza interna que tienes que combatir y que no sabes a quién está infectando. Esto desde luego da lugar a muchas lecturas, pero sí que vamos a ver de la reacción de algunos de los personajes que están dentro de esa base, quienes se dejan llevar por unos sentimientos o por unas pasiones. El terror, la autoprotección, la cobardía, el tratar de ignorar lo que está sucediendo, el tratar de que la autoridad por encima de todo sea lo que reine ahí, pero sí que tenemos a un personaje claro, es el personaje que interpreta Kurt Russell, un protagonismo de ese sentido del deber, y en este caso, ya digo, el sentido no solo de la autoconservación, sino de la protección del grupo, y cómo enseguida va a tratar de establecer una serie de parámetros para tratar de rodear, de dividir a ese agente del mal y apartarlo del resto de, no la tripulación, porque no estamos en una nave espacial, no estamos en Alien, pero sí del resto de tus compañeros. Ya digo que hay un cierto esprit de corps, en cierto modo en algunas películas bélicas hemos visto personajes y situaciones similares, pero lo que tenemos sin duda es quizá quien menos asociaríamos dentro del reparto inicial de tareas dentro de esa base, quien menos asociaríamos al principio con esos elementos de respeto al deber, es quien va asumiendo poco a poco esa categoría. Y es lo que se ha dicho en muchas ocasiones, que el héroe no suele ser aquel que elige serlo, sino a quien no le queda otro remedio que convertirse en héroe. Por eso veo tan importante en esta película ese convencimiento del respeto a unos principios y que esa moralidad, esa ética del deber impera por encima de otras cuestiones, porque a fin de cuentas está en juego tu vida, desde luego, pero está también en juego la vida de los demás. Entonces vemos cómo en ocasiones ese valor del deber lo que impele al personaje es a actuar de una forma que podríamos considerar heroica, que es lo que sucede con el personaje que interpreta Kurt Russell en La Cosa, película de John Carpenter de 1982. En este canal de YouTube no hay espacio suficiente para un tipo como tú y un tipo como yo. Hay dos clases de personas, las que tienen una cámara y las que cavan. Tú hoy cavas. Ah, no, esto era de otra película, perdón. En un país con una historia tan breve como Estados Unidos de América, rápidamente hay que acudir a mitificar algunas situaciones, algunos acontecimientos que quizá en otros países con una tradición histórica más larga, milenaria incluso, no serían sino meros apuntes a pie de página. Es el caso del famoso duelo en OK Corral que tantas películas del oeste han referenciado. Hay una en concreto, Tombstone, película del año 1993, en la que uno de los personajes principales, el sheriff Wyatt Earp, está interpretado por Kurt Russell. Estamos en un pueblo en el que la ley está sometida al imperio de los fuertes, es decir, hay alguien que ha impuesto la ley del más fuerte y la ley de la convención humana está postergada. Es el momento en el que llega Wyatt Earp, este personaje al que interpreta Kurt Russell, y que de alguna forma va a tratar de que el cumplimiento de su deber como agente de la ley se sobreponga al de esos malhechores que han tomado ese pueblo como su cortijo particular. Y evidentemente esto nos llevará a ese famoso, mítico duelo a pistolas, pero no con esa tradición europea de ponerse la mano detrás, contar 10 pasos y apuntar, sino convertir la calle en un reparto de plomo y que allí termine muriendo hasta el apuntador. En el western en general hay muchas ocasiones en las que se nos presenta ese dilema, el que hay alguien que ha sido capaz de ponerse por encima de la ley precisamente porque es capaz de someter a los demás con su fuerza, con la fuerza del arma, con la fuerza del plomo.
Y claro, el conflicto llega cuando hay alguien que tiene en el pecho la estrella de Sheriff y pretende que esa estrella de hojalata tenga más peso que el peso del plomo de las balas que hay en los revólveres de los malos. Desde películas como Sin Perdón a películas como, sin ir más lejos, Solo ante el peligro, es habitual que ese conflicto se dé, por lo menos en el cine, y que seguramente en la vida real se saldara siempre con la derrota de aquel que trataba de que pesara más una estrella de latón que una bala de plomo. Pero en este caso, como digo, Kurt Russell, una vez más, vemos como sobre sus hombros, sobre los hombros del personaje que interpreta, reside la plasmación de ese sentido del deber, en este caso de un deber acompañado de la justicia, porque lo que se trata es de imponer precisamente las leyes que han surgido fruto del convencimiento de los hombres de someterse a ellas. Y no hay nada que soliviante más a quien siente sobre sí el peso del deber que tratar de que exista la justicia y de que no haya nadie que se imponga a los demás simplemente porque es más fuerte. Bienvenidos a nuestro unboxing de hoy. ¿A quién vamos a sacar de su estuche? Venga, asoma. Si no seas tímido, si estás deseando enseñarnos lo que hay detrás de esas vendas. Y todo esto por cortesía de Féretros la carcoma feliz. Su descanso eterno con ese bonito que suena de fondo cuando ellas hacen su trabajo. Cambiamos completamente de tercio con la siguiente película protagonizada por, o coprotagonizada por Kurt Russell. Año 1994, Roland Emmerich nos lleva más allá de las estrellas con Stargate. Una película, el protagonista es James Spader, es un investigador al que se busca para que ayude a desentrañar unos jeroglíficos que hay en lo que termina por ser una máquina espaciotemporal capaz de trasladar a una tripulación que pasa por un arco a otro momento, otro lugar, y se establece un vínculo entre la Tierra y otro planeta donde una civilización avanzada ha sometido a un pueblo y parece que es el eco de lo que sucedió en el antiguo Egipto. Todo esto nos sirve de excusa para que Kurt Russell tenga un papel que, por un lado, insiste en esta capacidad que hoy estoy tratando de atribuirle en algunas de sus películas de personaje sometido al deber, a esa obligación, pero en este caso, volviendo a la rama más militar, de hecho es el personaje que interpreta es un militar que está completamente destrozado por la muerte de su hijo por un disparo accidental. Esto tendrá también una importancia en la trama de Stargate y veremos también cómo se establece una relación paterno-filial con uno de los personajes que encuentra en esa dimensión o en ese planeta tan apartado al que viaja. Lo cierto es que veremos cómo el cumplimiento estricto del deber es la guía y desde luego nada como interpretar a un militar recto, sobrio, que no sé si llega a sonreír en algún momento de la película y que incluso tiene una cierta mala leche. Veremos ese aspecto humano que realmente es un reflejo de esa capa de protección de una persona frágil y que la única manera que tiene de no caer en el dolor es esconderse detrás de de una armadura, de un escudo impenetrable y tratar de ser todavía más duro de lo que es para no dejar que ese dolor, que esa pena le aflija y le consuma. ¿Y qué mejor escudo para un militar que refugiarse en el estricto cumplimiento del deber, en ser, además lo vemos en ocasiones, lo hemos visto también en el cine, insisto, en la comparación con las películas del género bélico, con ese superior que es firme pero desagradable y en este caso sí que vemos que tiene un liderazgo en el que tiene el respeto y la consideración de aquellos que jerárquicamente están por debajo de él. No hay ni un rencor ni un tipo de sentimiento negativo hacia esa autoridad. Aquí lo que vemos es alguien que está convencido de su deber, debe cumplirlo y no voy a desvelar más por si hay alguien que no haya visto a estas alturas Stargate, pero está claro que su cumplimiento, su sentido del cumplimiento del deber en alguna ocasión va a ir incluso más allá de la propia conservación,
pero es que quien obedece órdenes normalmente no se equivoca, el que es bien mandado, si cumple bien las órdenes, tiene la facilidad de que nunca le van a decir que se ha equivocado, porque a fin de cuentas yo cumplía órdenes, pero lo que sí que vamos a ver en este personaje que interpreta aquí con Russell es que es quizá demasiado estricto, pero a fin de cuentas en muchas ocasiones precisamente lo que va a salvar la función es el cumplir las normas, cumplirlas y hacerlas cumplir. Yo he venido a ver una película de Steven Seagal. Si Steven Seagal a los 15 minutos de película desaparece, esto no es una película de Steven Seagal. Lo siento. Entonces, ¿por qué le ponen la cara tan grande en el cartel? ¿O por qué no nos avisan? Sí, sale Steven Seagal, pero a los 15 minutos se desaparece. No, no, están jugando con nosotros, con los fans de Steven Seagal. Una película de Steven Seagal donde no haya artes marciales, donde no haya frases chulescas. Una película de Steven Seagal sin Steven Seagal es una película de Kurt Russell. Y terminamos en 1996 con este somero recorrido a esos momentos en la cinematografía de Kurt Russell, en las que demostró que por encima de todo estaba el sentido del deber, el cumplimiento del deber. En el año 1996 se estrena la película Decisión Crítica, una película que a estas alturas ya han pasado los suficientes años como para poder hacer un pequeño spoiler, sobre todo porque sucede casi al principio de la película. Junto a Kurt Russell, uno de los actores protagonistas que además aparecía con su rostro en plano de igualdad en el cartel anunciador, era Steven Seagal, una de las grandes figuras del cine de acción y mamporros de los años 90. Para nuestra sorpresa, ese actor, ese personaje, desaparecía de pantalla a los pocos minutos de la película. No explicaré cómo por si hay alguien que no la haya visto todavía, pero teníamos esa primera sorpresa que en cierto modo podríamos trazar un paralelismo con Psicosis, cuando muy al comienzo de la película, quien creemos que va a ser la protagonista también desaparece, en este caso asesinada en esa famosa secuencia de la ducha. Algo parecido sucedía en Decisión Crítica con el personaje de Steven Seagal, y a partir de ahí todo el peso de la acción reposaba en un personaje que interpreta Kurt Russell, que inicialmente parece que iba a jugar un papel secundario, un papel de apoyo dentro de la trama, pero que accidentalmente se ve, nunca mejor dicho, aspirado al primer plano. Un personaje que, contrariamente en el repaso que hemos hecho hoy, lo hemos visto interpretar a papeles, o sea, personajes con una cierta autoridad, desde un militar con cierto rango y con un grupo a su mando, a un sheriff, o bueno, alguien que tomaba el liderazgo con lanzallamas en la espalda en la cosa, o por supuesto ese fuera de la ley con completa autoridad, tanto en 1997 Rescate en Nueva York como en 2013 Rescate en Los Ángeles. Pero aquí no. En Decisión Crítica es un analista, alguien además a quien han sacado de una fiesta, va vestido de smoking, con su pajarita, con sus gafitas, y parece que es un personaje que va a pintar más bien poco y que no es un personaje de acción. Pero por encima de todo, frente incluso a esos momentos, no tanto de cobardía, como más bien de no estar preparado, estar como un pez fuera del agua en una situación en la que no es la tuya, lo vamos a ver, como decía antes, como ese héroe en ocasiones no es sino quien no tiene otra solución que plantarse él el primero y tomar las riendas de la acción. No es el que ha elegido ser héroe, sino a quien no le ha quedado otro remedio que convertirse en héroe con todas las comillas que queramos en esta y en otras películas. Pero por encima de todo es ese sentido del deber, insisto, lo que va a informar al personaje que aquí interpreta Kurt Russell, ese analista que se ve sin buscarlo dentro de un avión secuestrado, tratando de solucionarlo todo, tratando de resolver, porque hay un cierto misterio en torno a ese avión, hay alguien que puede tener una bomba, pero no sabemos quién es porque está escondido entre el pasaje, y hay un misterio que resolver ahí dentro, es decir, que en esta ocasión es más el cerebro que el músculo el que tiene que estar alerta y operando, pero sobre todo es el verse en una situación para la que uno no está preparado, a la que ha llegado de manera accidental, pero hay vidas en juego que están en tus manos, o por lo menos en tu cerebro, el tratar de salvarlas.
Y eso es lo que consigue este personaje. Llamo la atención en la interpretación de Kurt Russell dentro de la película de Decisión Crítica, que hasta ahora en las películas que he mencionado lo hemos visto en un papel muy activo, un papel en el que sabemos que ese personaje está preparado para eso. Quizá un poco menos en el caso de La Cosa, pero sí que vemos que es alguien que tiene recursos activos. Mientras que en este caso quizá es alguien que es la primera vez en su vida que tiene que tomar las riendas de una situación tan comprometida, y esto se refleja a la perfección en el rostro. Hablábamos de la mirada de Snake Plissken, que es la mirada de un solo ojo. Aquí sí que vemos los dos ojos, pero hasta ahora siempre hemos visto una mirada segura, acerada, casi insoportable en el sentido de aguantarle la mirada. Pero aquí no, aquí vemos a alguien apocado, y a través de sus propias expresiones nos estamos dando cuenta que se está viendo superado completamente por la situación. Pero a pesar de ello es capaz de sobreponerse, capaz de resolver ese misterio y capaz de salvar la situación, porque evidentemente una película con Kurt Russell de por medio sabemos que al final él siempre terminará saliendo victorioso. Y quizá por lo que ha sucedido en todas estas películas, porque ha sido una persona que tenía muy claro cuál era el cumplimiento del deber, lo ha llevado a cabo, y eso es lo que le ha garantizado el éxito.